Arquitectos, un podcast oficial de la Liga. Si la arquitectura se define como el arte de proyectar y construir edificios, se podría considerar que los clubes de la Liga también cuentan con sus propios arquitectos, los encargados de proyectar y construir jugadores, luego personas, pero también equipos, plantillas. Soy Roberto Benito y en Arquitectos vamos a conversar con personas implicadas en la dirección futbolística de los clubes para conocer mejor todo lo que conlleva esta labor. En este episodio recibimos a Felipe Miñambres, el director deportivo del Levante Unión Deportiva. Él es uno de los profesionales técnicos con más experiencia de toda la liga. Va a ser un lujo escucharle. Buenos días, Felipe, ¿qué tal? Bienvenido a Arquitectos, un placer tenerte, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y encantado de estar con vosotros. La verdad que es un lujazo contar con una persona como tú, con tanta experiencia en todas las facetas posibles que engloban al fútbol. Y bueno, me gustaría empezar abordando un poco, pues evidentemente, tu presente en el Levante Unión Deportiva. Has cumplido recientemente un año desde que llegaste allí. Sí. La primera pregunta es prácticamente obligada. ¿Qué balance haces? ¿Ha sido como esperabas antes de llegar? Bueno, llegamos en una situación complicada, llegamos con una situación de estando últimos, con pocas opciones a lo mejor para salvarnos, pero sí que es cierto que lo peleamos hasta el final, que tuvimos opciones hasta los dos últimos partidos, hasta el día del Bernabéu, y que lo que yo me imaginaba, pues más o menos el club es más de lo que yo imaginaba. El club es un club con un potencial grande para hacer muchas cosas. Y bueno, las circunstancias después de muchos años en primera nos han llevado a esta temporada a estar en segunda. Pero sí estoy contento, estoy muy, muy contento en el club. Bueno, pues ahora peleando en la segunda, pero bueno, que también he estado en otras situaciones en segunda con el Rayo. Y bueno, es una competición complicada, pero sí que encontré lo que buscaba, que era un club donde poder ayudar, donde poder crecer, donde poder crear, como esto va de arquitectos, que pues, a partir de, un equipo, el tema de la cantera, pues una de las cosas que imaginé, a veces no son en un periodo corto, pero sí que en el club se me está dando facilidad como para poder desarrollar todos esos sueños o todas esas ilusiones que uno tiene cuando llega a un club nuevo. Peleamos por estar en primera y la verdad es que el equipo en ese periodo pues hizo números casi de Europa League o para estar en Europa League, pero no nos dio como para poder salvarnos porque veníamos con un déficit anterior de muy pocos, de un partido ganado. Es verdad que, algo similar a lo que haya sucedido al Elche Club de Fútbol esta temporada, y de hecho desde tu experiencia, creo que es una pregunta que viene a cuento ahora, ¿cómo se explica que un equipo como el Levante, una plantilla que venía haciéndolo tan bien, que estaba cerca de puestos europeos, incluso la temporada anterior con Paco López, ¿cómo se explica esa bajada de rendimiento? Efectivamente, ¿cómo se explica esa bajada de rendimiento? Bueno, a veces las cosas en el fútbol son difíciles de explicar, pero bueno, yo cuando acepté el reto del Levante era por eso, porque había muy buenos jugadores, porque a veces no se pueden conseguir las cosas si no tienes la materia prima para conseguirlas. Y bueno, yo incluso cuando me reuní con ellos el primer día, o sea, uno se imaginaba la alineación que podría poner en ese momento Alessio Lisi, y no era una alineación fácil para ningún rival. O sea, tener los jugadores que teníamos, más algunos que tenemos esta temporada, no era un rival fácil. El tema es sacar el máximo rendimiento a cada jugador. Y en ese máximo de rendimiento, pues seguro que lo tuvieron en anteriores etapas. Y en la temporada pasada, pues quizá no se dio hasta esta última época donde jugadores, para mí, incluso estuvieron por encima del nivel que habían estado en otras temporadas. Pero lo que es cierto es que llamaba mucho la atención desde fuera la situación de Levante con los jugadores que tenía. Pero a veces suele pasar que equipos y la historia del fútbol español está llena de casos de equipos muy buenos que te toca un año malo y que es difícil después revertir la situación. Entonces, ahí a veces se necesita mucho más de otro tema de cosas como la confianza, como
darles la autoestima que puedan tener los jugadores, que cuando llegan las derrotas, pues se van perdiendo. Uno cuando pierde mucho se piensa que es mucho peor jugador de lo que es, y cuando ganas, pues no ves el techo. O sea, es una cuestión completamente psicológica. Sí, yo creo que sí, y que después cuando pierdes, no ves el día de ganar. Todos los rivales son difíciles, y cuando ganas, pues cualquier rival te da igual porque piensas que tienes confianza para ganar. Yo creo que fue un tema, y para mí también, un poco desde la distancia y con la experiencia de cuando llegué, para mí ellos se vieron descendidos mucho antes de tiempo. La liga es muy larga, hay muchos partidos, y la liga española, quitando a lo mejor un par de partidos, el resto puedes ganar a cualquiera. Es cierto que es muy, muy competitiva. Hay una serie de equipos que todos conocemos que sí que quizá tienen una ventaja, pero el resto creo que la igualdad es máxima y se está demostrando. Y entrando un poquito más en la cuestión, digamos, metodológica, ¿qué proyectos tenías en mente cuando llegaste el año pasado al Levante y qué has conseguido poner en marcha y cómo van? Bueno, nuestra principal idea es difícil a corto plazo, pero nuestra principal idea y en el club, que hay un plan estratégico a 5 años. Nosotros tenemos la idea de incorporar muchos más jugadores al primer equipo desde la cantera. El club hace una inversión grande en cantera, y entonces nosotros tenemos la cantera, no es solo para que podamos competir en División de Honor y llegar a semifinales y podamos llevar jugadores a la selección española, sino para que esos jugadores que van a la selección española o que llegan a puestos altos en División de Honor puedan jugar en el primer equipo. Y nosotros nos hemos marcado un reto en ese plan estratégico de 5 años, más o menos una media de 1,4 por temporada, y acabar, pues más allá, cerca del 40, un poquito más del 40%, que sean de nuestra cantera en el futuro. Yo creo que estamos trabajando bien, y estaban trabajando bien antes de llegar nosotros en la cantera, pero queremos dar un paso más hacia adelante para todo eso, que esos jugadores que salen, pues que al final podamos nosotros darles la oportunidad de jugar en nuestro primer equipo, y nosotros tenemos jugadores internacionales en las inferiores, y esos jugadores internacionales nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que lleguen a nuestro primer equipo. ¿Y eso cómo se aterriza? ¿Qué estrategias se implica? Nosotros pretendemos y tratamos vamos a pretender tratar de ser unos equipos que queremos que eso es lo que transmitan también cuando sea el primer equipo, de equipos agresivos que van a por el rival, que somos presionantes arriba, que tratamos de de no sentirnos inferiores a nadie, y de tratar de una metodología, sobre todo de jugar y de agresividad, de jugar con la pelota y de agresividad sin ella, para ser equipos que sean atractivos también a la vista, que sean atractivos para nuestro público, y que transmitan esas ganas y ese espíritu de lo que pensamos que significa el Levante, de un equipo luchador, y que trata de sobreponerse en una ciudad donde al final estás compartiéndola con otro equipo, y luchamos como para ser digamos un referente en nuestra forma de jugar y en nuestra idea y en nuestro esfuerzo de los jugadores, de nuestra cantera, de nuestros chicos, para disputar cada partido con una intensidad alta y grande, y con una agresividad y una energía sobre todo valiente. ¿Y eso se traduce, Felipe, en haber determinado alguna clase de modelo de juego que tengan que llevar a cabo todos los equipos? ¿Incluye esta faceta? Incluye, la faceta incluye que estamos en ese proyecto para empezarlo la temporada que viene. Incluye sobre todo unas ideas fundamentales. Vale. Después no podemos entrar tanto en una especialización, a lo mejor de un sistema o de un número de jugador, o de un tipo de jugador para cada demarcación, porque nuestra economía tampoco nos permite mucho eso, pero sí en 4 o 5 ideas fundamentales que debemos de cumplir. Y esos 4 o 5 requisitos después, que debemos eso, ser un equipo agresivo, presionante arriba, una serie de fundamentos principales, y a partir de esos fundamentos sí también desarrollar una idea, pero no a veces tan anclada en un sistema para todas los equipos de base. Vale, sí. O sea, al final se puede ser presionante. Nos tendremos que adaptar, claro, sí, eso es. Nos tendremos que adaptar a veces
pues por desgracia los delanteros, a los equipos pequeños no tenemos muchos, y cuando los tenemos, pues nos los quitan. Entonces a veces no tienes los dos delanteros como para jugar un 4-4-2 o 4-4-2 lineal, un 4-4-2 en rombo. Sea como sea, nosotros tenemos que ir a por el rival. Vale, muy, muy interesante. Al final, bueno, se trata casi más de establecer una serie de mantras, digamos, ¿no? O Eso es. psicológicos, que imagino que también aquí interviene el Departamento de Psicología a Sí. la hora de ayudar a generar esta serie de, digamos, de inputs, ¿no? Que dan a los equipos. Sí, eso es. Nosotros, bueno, también tenemos un grupo de psicólogos. El psicólogo del primer equipo es un fenómeno y al final todo esto tiene... ¿Es David Llopis? No, el David Llopis está en la cantera. En Vale. el primer equipo está Juanmi. Vale. Entonces, para nosotros es muy importante todo esto y la energía y sobre todo la personalidad para afrontar cada partido, sea contra quien sea, con la idea de salir a ganarlo, de no esperarlo, sino de salir por él. Y eso imagino que también, claro, tiene que ir emparejado con... y esto es una idea que, bueno, que me transmitió David, por eso le nombraba en una ponencia que acudí. Él hablaba Está ahí en la liga. de también, sí, en el máster de dirección y demás. Él hablaba de también tener una escuela de entrenadores, de grabar a los entrenadores para Claro. que sepan el feedback que dan, porque al final si apostamos por crear jugadores, desarrollar su talento, es importante en manos de quien ponemos estos jugadores, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Flor. El entrenador al final es lo fundamental y también estamos en una cantera. El año pasado, bueno, pues Alessio tuvo la oportunidad, eso dio un paso hacia adelante a todos los del fútbol base que fueron corriendo una categoría. Y para nosotros, no solo de entrenadores, de analistas, de preparadores físicos, nosotros al final, para nosotros, en que en el primer equipo haya, bueno, pues en este momento 3 personas en el staff de nuestra... Bueno, pues jugadores técnicos que han jugado y técnicos que vienen de categorías inferiores, para nosotros es muy importante, desde psicólogos, analistas, bueno, pues todo lo que nosotros podamos incorporar de la cantera es algo que para nosotros es importante porque vienen. Y en esa fase también estamos en la formación de entrenadores, en la formación de analistas, en la formación de preparadores físicos, y que se vayan incorporando, si sus capacidades así lo requieren, bueno, pues al equipo B, al primer equipo, a lo que solicitemos. Es importante también, imagino, que para la gente... Hasta de utilleros. Nosotros Claro. este año subimos de utilleros, cambiamos de utilleros al del fútbol sala, vino para el primer equipo, a otro que estaba en otras categorías inferiores. Todo lo que sea tratar de que la gente vea una posibilidad de crecimiento en el club, para nosotros es importante. Por ahí quería ir yo, el efecto llamada, ¿no? Que produce para una persona que está en la estructura, ya sea en cualquier categoría, en cualquier puesto, saber que el club apuesta por ese desarrollo de talento y que, oye, si las cosas cuadran y es un perfil apropiado, puede llegar a estar en un equipo. Claro, o sea, al final tiene unos valores y, bueno, tiene unos conocimientos. Al final eso se valora, estés en la categoría que estés y que la gente pueda ver que tiene su crecimiento si hace las cosas bien. Y eso, claro, lo más importante, que son los jugadores. Para nosotros, así como este año pues han debutado 2 jugadores en el primer equipo, lo que pretendemos es que no sea una excepción, sino que sean jugadores que al final vayan teniendo un recorrido y se vayan quedando, igual que lo tuvieron gente que, bueno, pues como Iborra, que ahora está de vuelta aquí, pero que pasó, y Ballesteros y mucha otra gente que ha triunfado en la cantera. Pero bueno, nosotros desde una exigencia, desde exigírnoslo. Qué bueno, qué bueno. Y claro, hablabas ahora, Felipe, de la posibilidad de debutar. Entiendo que también es muy importante la elección del entrenador del primer equipo, tener un perfil que también apueste por esta... Al final el tapón o la salida te la dan los entrenadores del primer equipo. Eso está claro. Hay momentos en que hay entrenadores que tienen una confianza en la gente de la base, que nos mira con unos buenos ojos, y otros entrenadores que no los miran con tan buenos ojos, que tienen que ser muy, 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 muy buenos o muy por encima para poder salir. Bueno, con estos momentos nosotros con Javi Calleja pues lo tenemos. Él, bueno, pues ha sido de cantera, ha trabajado mucho en la cantera, trabajó en Villarreal desde abajo, él viene de la cantera del Madrid. Entonces, bueno, pues los mira con buenos ojos, y eso yo creo que lo percibimos todo el mundo, y lo perciben también los chicos que van a entrenar, y que ya te digo que algunos han debutado también teniendo incluso por delante de algunos jugadores del primer equipo, porque las circunstancias se daban para que esos jugadores debutasen, o porque las características de esos jugadores se daban así.
Entonces estamos en ese proceso, en un proceso que no es fácil, pero que es muy, muy motivante y que estamos contentos, y que además cada vez que vemos que a nosotros nos llaman a niños para las selecciones inferiores, nos da una alegría, porque eso nos da una motivación para tratar de hacer lo máximo posible porque esos chicos, por nuestra parte, que no quede que esos chicos tengan las posibilidades de jugar en nuestro primer equipo. Qué bueno, que esperemos en primera división. Pronto seguro. ¿Fue esto una de las cuestiones que te hizo fijarte en la elección de Calleja? ¿Esta capacidad de trasladar el talento al primer equipo? La verdad es que no miras tanto eso en ese momento. Era un momento, ha coincidido, era un momento en el que nosotros necesitábamos cambio. En ese ínterin, pues me tocó estar a mí, pero era un momento en que necesitábamos un cambio porque no acabábamos de funcionar de la forma que pensábamos, de los jugadores que teníamos, y buscábamos una persona que pudiese sacarles el rendimiento y el potencial que nosotros pensamos que tiene nuestra plantilla. No debe ser fácil. Hablabas ahora, bueno, de ese impasse que tuvisteis, en el que incluso te sentaste en el banquillo, que posteriormente me gustaría, porque no es la primera vez que te ha ocurrido en tu carrera, y me gustaría hablar un poquito de ello. Pero claro, ¿cómo es para un director deportivo el hecho de... Bueno, la apuesta en verano fue Nafti, que sí que es cierto que a mí, sinceramente, a toro pasado, claro, es muy fácil hablar, pero a mí me parece una elección muy adecuada por lo que venía haciendo en la segunda división, en la Liga Smartbank, pero no terminaban de salir efectivamente en las cosas. ¿Cómo es ese momento en el que un director deportivo tiene que tomar la decisión de asumir que quizá esa decisión pues no está saliendo como él esperaba, y entiendo que con dolor tomar alguna decisión para por el bien del equipo? No es fácil, porque Nafti es un tipo excepcional, porque más allá de que los resultados no saliesen, yo siempre pienso que las cosas a veces suceden por algo. Y Nafti llegó en un momento en el que no era fácil levantar el ánimo, levantar la ilusión de una plantilla. Y quizá fue un poco, no lo principal, pero sí era muy importante para mí encontrar, desde el conocimiento de los últimos meses que había tenido, que esa plantilla o que esos jugadores, que muchos de ellos iban a quedar, no se viniese abajo. Entonces él contribuyó a eso, contribuyó a que muchos jugadores que en un determinado momento pensaban en salir, pues se quedasen. Salieron los que quisieron salir, pero la mayoría pensó en quedarse, jugadores muy importantes. El trabajo en pretemporada fue extraordinario. Me parece que solo perdimos un partido contra el Villarreal allí en su campo. Y la verdad es que las cosas iban bien, sobre todo porque veíamos una plantilla con una energía diferente a la que quizá habíamos acabado la temporada, y que se preveía que no iba a ser fácil en este inicio. Entonces yo creo que él nos dio ese empuje en esos primeros meses, pero después sí que a nivel futbolístico no acabamos de encontrar nuestra idea, no acabamos de encontrar nuestra salida. Bueno, al final a veces también la suerte influye, porque esto es un juego, pero no lo encontramos, y para mí no fue fácil, porque tenía muy buena relación con él, con su cuerpo técnico. Era gente muy trabajadora, muy maja, daba gusto trabajar con ellos, pero claro, pero uno, si las cosas piensa que no van bien y que las pueden cambiar, pues tomamos la decisión de cambiar de cuerpo técnico, porque pensábamos que podíamos sacarle, que se le podía sacar más rendimiento a la plantilla. Y a veces, pues cuando se cambian las cosas también, no solo, se cambia método, se cambia incluso la persona que habla. Pues dio resultado, porque, también Calleja es un técnico preparado, con un cuerpo técnico muy preparado, muy organizado, y por suerte y por su trabajo, pues las cosas han ido cambiando, y ahora, pues somos un club que consigue ganar y que consigue ser difícil también de batir, y que estamos en la línea en la que nosotros pensábamos que debíamos estar a estas alturas de temporada. Qué bueno, qué interesante. Me recuerda mucho en el último episodio con Luis Helguera, hablaba también de algo similar, de que no todo es ganar, y él recordaba un poco la época de Pepe Mel en Las Palmas, que quizá no, a nivel de resultados, no es tan llamativa como la de García Pimienta, pero sí que hizo un trabajo, como tú bien dices, a la hora de a lo mejor de hacer creer a algunos miembros de la plantilla de que su lugar era ese club. Que al final no todo es ganar, y que desde el día a día hay cosas que se ven que también para poner en valor la labor de Nafti, Sí. y que que después los resultados el campo manda, evidentemente, y Nafti seguro que es el primero
Ahora solo hace que ganar en Casablanca. Sí, O sea, bueno, sabemos cómo es el juego este. Bueno, tú sabes mejor que nadie. cómo es esto. sí. Es una cosa. Y ahora vosotros lleváis 19 partidos sin perder, que creo que es el récord histórico del club, si no me equivoco, con Calleja y, como dices, en la línea en la que imagino en la que estabais pensando. ¿Cómo definirías la dirección de Calleja? Es un tipo tranquilo, son organizados, organizados para el trabajo, organizados para la preparación de los partidos, partiendo siempre de lo que nosotros somos, como los jugadores que tenemos. O sea, bueno, nosotros al final, él suele manejar, bueno, pues a veces cambia 4-4-2, 4-2-3-1. Bueno, en algún momento, un partido que nos salió bien, acabar con 5 en Leganés, me parece al día siguiente lo repitió aquí. Bueno, la plantilla le da para, ahora tenemos bastantes lesionados, pero la plantilla le da para poder jugar como él quiera. Pero sí que la idea principal es que nosotros somos un equipo como para salir normal a ganar partidos y a tratar de ser los dominadores en el juego. Bueno, en segunda no hay tantos, hay ahora cada vez más equipos que a veces que no te dejan la pelota, que no es tanto como antes que se te vienen a defender todo el partido. Pero estoy contento porque transmite sabiduría, transmite tranquilidad. No es un técnico de dar problemas, sino que trata de resolver los problemas antes de creárnoslo o de creármelo a mí. Entonces, bien, la verdad es que estoy contento. Qué bueno, muy interesante. Y bueno, hablando un poquito más ya sobre lo que, bueno, es cuando estáis estableciendo las bases del medio plazo y del futuro del Levante, habéis recientemente una renovación estratégica como la de Pepelu, también en la apuesta por jugadores criados en la cantera. ¿Cómo se elabora o cómo se organiza una renovación tan amplia hasta 2032, que si no me equivoco actualmente ha superado a Moncayola y es la más larga del fútbol español? ¿Qué características veis en Pepelu para darle un contrato tan largo? Pepelu tiene todas las... claro, no se le puede dar a todo el mundo ese contrato. Entonces, el contrato, aparte de lo que él significó, aparte de una situación en la que él finalizó contrato o finalizaba contrato, entonces era una situación muy especial. Nosotros queríamos seguir contando con él porque para nosotros era un jugador importante, no solo futbolísticamente, sino como, bueno, tipo de referencia. Acabó muy bien, la verdad es que acabó jugando muy bien en primera división. Yo desde que llegué, el primer partido fue contra el Betis, que perdimos, después el segundo era un aplazado contra el Atlético de Madrid, que ganamos 1-0. Desde el partido contra el Atlético de Madrid allí en el Metropolitano hasta acabar esa temporada no dejó de crecer. Entonces para nosotros era muy importante. Y entonces, una vez una conversación con su agente, nosotros queríamos renovar lo máximo posible, y entonces surgió eso: oye, ¿por qué no hacemos que sea, además de lo que es crear, bueno, pues la situación de un jugador franquicia, un jugador que digamos es un jugador referente, porque viene, aunque es de Denia, pero lleva viviendo en la residencia, o estuvo viviendo en la residencia en categorías inferiores, tuvo que currárselo porque tuvo que salir cedido, porque aquí en un determinado momento no contaron, no se le dieron las oportunidades, pero bueno, sus experiencias en Portugal le sirvieron como para crecer. Y todo eso nos llevó a... No es fácil, porque bueno, hay muchos matices y son muchos años, pero la verdad es que las partes encontramos. Pepelu estaba preocupado un poco por el proyecto de este año, siempre me decía Felipe, y yo le decía: ¿tú confías en mí, Pepelu? Decía: sí, yo confío en ti. Bueno, pues entonces no te preocupes, vamos a hacer un buen equipo, vamos a estar bien. Y bueno, para nosotros es una alegría, pero sí es cierto que claro, que no a todos los jugadores se les puede dar tipo centrado. Bueno, lo centrado que es en el campo lo es también fuera, y la verdad es que bueno, que estamos contentos con la renovación de él, con la renovación de Pablo la semana pasada. También. Bueno, para nosotros son dos centrocampistas de presente y de futuro muy importantes, y bueno, nosotros queremos valorar, y como es normal incorporaremos jugadores, pero también queremos dar valor a todos los jugadores que están creciendo de nuestra mano, y Pablo también en este año ha tenido un crecimiento grande. Volvemos un poco a lo que hablamos antes de crear ese efecto llamada, de la posibilidad, y Sí, que yo claro. no sabía que había salido de Levante, lo que creo que también refuerza ese papel de que la cantera, bueno, el camino de la cantera no es idílico, está lleno de baches, y también es un ejemplo, digamos, para los que están más abajo, en los Reals. Claro, lo bueno del que sale, que hay muchos chicos que les cuesta salir cedidos. La
distancia, pero porque no les gusta salir de su confort, de estar en casa, de estar en la ciudad. Pero toda esta gente que ha salido todavía le da mucho más valor. Y si ha ido lejos como él, que fue 2 años, pues todavía le da mucho más valor a él y al haber logrado llegar y afianzarse en el primer equipo. Entonces, no todos entran al mismo tiempo. A Pepe quizá le costó un poco más, pero sí que, como tú dices, es un efecto llamada. Y ese efecto llamada también es el que queremos tener para nuestros niños, de que aquí van a encontrar esa posibilidad para poder jugar al fútbol profesionalmente y van a encontrar un sitio cómodo. Tenemos el proyecto que ya nos dieron el papel, nos lo van a dar, de la ciudad deportiva nueva en Nazaret, que es aquí en Valencia, donde el puerto, con lo que eso nos va a provocar también un crecimiento grande, porque estar en la ciudad a Buñola y hay mucha diferencia. Y bueno, todos son inputs positivos para tratar de ver el crecimiento del club, y eso es un poco lo que te motiva diariamente, el ver que el club puede seguir creciendo en todos los ámbitos. Sobre la construcción de una nueva ciudad deportiva, se me surgen 2 preguntas. La primera, ¿por qué remarcas la distancia? ¿Por qué es tan importante? Y segundo, ¿qué ampliaciones va a tener esta nueva ciudad deportiva en Nazaret para el desarrollo del talento? Bueno, nosotros vamos, primero la distancia aquí es importante porque, claro, los padres de llevar a tus niños, aunque nosotros tenemos un gasto grande porque muchos los llevamos nosotros en el bus y en furgoneta para ir a entrenar, pero claro, ¿no? La comodidad de los padres de ir a llevar los niños o ir a recogerlos. O sea, Felipe, distancia. ¿Y creéis que hay algún jugador que se puede escapar por esa distancia o por esa? Sí, vale, seguro. Vale. Se nos escapan bastantes. Vale. Se nos escapan bastantes. Ya al final tenemos una competencia Fuerte en la ciudad. Ya Villarreal, ahí hay muchos equipos fuertes en la zona, pero claro, nosotros tenemos que tratar de darse más comodidades posibles. Después la nueva residencia, o sea, la nueva ciudad deportiva va a tener una residencia mucho mejor, mucho más grande. Vamos a tener algún campo más de césped natural. Entonces, bueno, nosotros vamos a tener una infraestructura mucho más modernas y en la ciudad, con lo que eso nos facilita a la hora de competir con cualquiera por la incorporación de niños jóvenes y de niños talentosos. Que bueno, muy interesante, porque al final, bueno, claro, evidentemente si queremos hacer crecer el talento hay que poner estructura, hay que poner medios y entiendo que esto entra dentro también del crecimiento del Levante como club, como institución, como marca, dentro de todo el proyecto Impulso que se está realizando en la Liga, todos los clubes. Sí. Nosotros lo más importante, o sea, entre más facilidades les demos, mejor. Y después todo ese proceso que, como hablábamos al principio, es que no haya un tapón y que en el primer equipo, en el B, nosotros seamos capaces de ir incorporando jugadores donde para nosotros, pues este año que estamos en tercera, es muy importante subir, pero no es tan importante subir. A veces, a mí me pasó en el Rayo, nosotros a veces en el Rayo salían más jugadores cuando estábamos en tercera que cuando estábamos en segunda B. Pues salieron muchos jugadores de tercera, incluso algunos no pasaron por el B, sino que fueron directamente al primer equipo desde el División de Honor. Lo importante es que haya ese talento y que nosotros le abramos las puertas para que lleguen al primer equipo cuando haya esos jugadores talentosos. Como te decía, no es tan importante, para nosotros es muy importante, sobre todo por los chicos, porque juegan en campos mejores que los de tercera, porque tengan, bueno, pues una competencia diferente, pero para nosotros lo más importante es que, por ejemplo, que ahora están yendo 2 o 3 jugadores a jugar con el primer equipo, que ellos lleguen. A veces yo llegué desde tercera del Sporting a primera. O sea, lo importante es que haya jugadores y que haya talento como para subir y que no haya un freno, una barrera, un tapón para poder salir al primer equipo. También eso, volvemos a la cuestión de entrenadores, que al final son estratégicos. Claro. Pillar un entrenador que entienda que no solo es importante el hecho de ser primeros o ganar, sino el desarrollar ese talento para que pueda llegar al primer equipo. Claro, y que además que sobre todo muchas veces los entrenadores de los filiales parecen que están en continua guerra con los entrenadores del primer equipo. Me quita 2, me quita 3, no, es tu función. Entonces el entrenador del B tiene que entender que nosotros, y el otro día, pues ahora viene Carlos o el otro día no estaba Carlos, pues jugó un juvenil de último año con un partido importante contra un equipo de los de arriba también, y no pasó nada y jugó bien y estuvo bien, y entonces
lo principal está para eso, para nosotros sacar jugadores. Si ganamos, si lo hacemos bien, que es lo que todos queremos, ganar, hacerlo bien y subir. Pero es más importante la creación de jugadores, la creación de un jugador que a lo mejor ganar. El Rayo, por ejemplo, un año quedamos campeones y de ese equipo campeón en la Copa del Rey en Ceuta contra el Real Madrid, pues me parece que ahora, si no miro mal, en primera solo está aquí que en el Valladolid. Y tuvo que hacer un proceso largo, un proceso de equipos cedidos, se fue por ahí y ese equipo quedó campeón. Y otro equipo con menos, que no quedó campeón, pero que claro, tenía un talento y tenía pues el Las Bangura llegó al primer equipo, Leo Batista llegó al primer equipo, en Barba desde tercera llegó al primer equipo. Entonces a veces no tiene tanto que ver con la categoría, sino con nosotros desarrollemos ese talento que tienen los jugadores para poder dar el salto al primer equipo. Y dentro del trabajo de que hemos hablado antes de los valores, de esos mantras psicológicos, digamos, para que todo el mundo sepa qué se levante, ¿no? y qué valores tiene, ¿se trabaja colectivamente o individual con los chicos de cantera? Quiero decir, ¿qué procesos habéis generado o están instaurados en el club para tratar de transmitirles a los jugadores dichos mantras? Bueno, nosotros tenemos, cuando llegan con el primer equipo, se les dice lo que se levante, lo que es, hay pues digamos, a su llegada o incluso cuando estamos negociando con ellos, se les explica lo que es a los chicos del fútbol base, se les explica lo que es, tenemos también gente que explica lo que es el Levante, como Sergio Ballesteros, que está dentro del club y explica lo que es el Levante, explica ¿Quién mejor que él? Claro, lo que significa el Levante. Y después nosotros, desde que nosotros llegamos, bueno, la temporada pasada, hacemos una especie de campus o de concentración desde cadete al primer equipo, que incluso fueron jugadores del primer equipo, jóvenes, de mejora, de perfeccionamiento, de estar juntos, de reunirnos, de que les hable Ballesteros, de que les hable, en ese caso le hable yo, de gente que está en el club y que ha vivido su paso por el profesionalismo. Entonces estamos como 10 días concentrados al acabar la temporada ahí en el Saler, y en eso tratamos de ir metiendo desde los niños todos los valores y todos esos jugadores que pensamos que pueden tener un futuro en el profesionalismo, tratar de ir concienciándonos, de ir metiéndonos no solo en trabajos tácticos, estratégicos, técnicos, sino en informarles y en prepararles de lo que se levante y lo que pretendemos de ellos, del esfuerzo continuo, de la humildad, de una serie de valores, del atrevimiento, de la valentía, de una serie de valores que tienen que ver con lo que nosotros pretendemos de ellos. Qué bueno, muy interesante. Y cambiando de tercio un poco, hablando ya más de lo que tiene que ver con el primer equipo y demás, bueno, surgió la situación que hemos hablado antes de que te tuviste que ponerte al mando del primer equipo, que no fue nada mal, de hecho, con un 6-6, si no me equivoco. ¿Cómo? Me dice el historiador que voy a ser historia. El 100% de... Lo he ganado, el 100%. Y el que venga atrás se arre. Sí. ¿Cómo surge esa situación? Porque al final no es la primera vez que te sucede, creo que también te sucedió en el Rayo. Bueno, claro, entiendo que también tiene que ver, por supuesto, tu pasado como entrenador, pero tú es algo que no tienes un perfil de entrenador determinado y apuestas por... ¿Cómo surge? Ha sido diferentes situaciones, no son situaciones iguales. En esta había un partido, me parece que era domingo-miércoles o miércoles-domingo, no me acuerdo, pero eran 2 partidos muy seguidos y justo yo también estaba, el fallecimiento de mi madre, yo estaba en Astorga. Vale, lo siento mucho. Y fue hasta allí el presi, y bueno, fueron al entierro, y nosotros habíamos perdido la semana anterior, no me acuerdo ahora contra quién habíamos perdido en casa. No sé si contra el Racing, me parece, no me acuerdo. Y yo ese día llevaba sin estar aquí porque había estado con mi madre allí en el hospital, en Astorga, y entonces yo llevaba sin estar aquí en el club como una semana y pico. Y entonces, bueno, pues se dieron unas circunstancias y había 2 partidos seguidos. Y entonces yo digo, mira, o sea, para el que vaya a venir, que ya sabíamos, incluso yo lo hablé con el agente de Calleja, o sea, es mejor, vale, que lo coja yo estos 2 partidos que van seguidos y después que ya Calleja empiece. No encontraba, porque yo conocía mejor todo lo que había, conocía mejor a los jugadores, conocía mejor todo, y para entrar me parece que parece que había 2 o 3 días de trabajo
para eso yo hablé con la gente y le digo, yo creo que lo mejor es esperar. Lo tenemos ya hecho, hacemos estos 2 partidos y después ya que entre... Por una cuestión, Felipe, de desgaste, de que quizá Calleja podría entrar... Sí, claro. Vale. De desgaste y de que, o sea, al final no iba a ser... ya teníamos decidido que era él, ya habíamos llegado a un acuerdo, pero yo creo que no era, porque no íbamos a ganar nada porque Calleja fuese a Miranda ese primer partido. Si a lo mejor perdíamos algo en vez de ganarlo. Vale. Entonces, bueno, sí. pues... Muy interesante. Pues entonces digo, bueno, pues mira, no, ponemos con Chema, el entrenador del B, y bueno, con la gente que hay de Iñaki, con Pedro López y con Joan del primer equipo, más el entrenador de porteros el entrenador de porteros del B, y entonces, bueno, pues a partir de ahí empezamos a preparar el partido. Y en el Rayo fue una situación diferente, porque sí, en el Rayo quedaban, no sé si 13 o 14 partidos, quedaba mucho y bueno, ya hablé en ese momento con la presidenta, con doña Teresa, y Felipe, tú eres el que más los conoces, tú los has traído, ¿para qué vamos a buscar entrenador? Que te quedas tú, quédate tú y trata de arreglarlo tú y vamos a ver. Y esa fue diferente este año. Esta vez yo ya sabía que iba a estar en un periodo corto, que eran esos 2 partidos, porque pillaba muy seguidos, y fueron esos contra el Mirandés y contra el Leganés en casa. Entonces, bueno, pues después ya me volví para los despachos y se está más tranquilo en los despachos que allá abajo. Entiendo, claro, que prefieres estar en los despachos al banquillo. Sí, porque los banquillos es bonito la semana, es bonito la creación, es un arquitecto diferente, ¿vale? Es un arquitecto sobre unos jugadores, sobre una idea, sobre un modelo de juego que tú quieres implantar, y te sientes muy reconfortado cuando los jugadores lo hacen bien y cuando los jugadores hacen lo que tú transmites y lo sienten. Es muy bonito, pero bueno, yo ya hace mucho ya es muy estresante. Para vivir de entrenador en el fútbol hay que tener una capacidad especial, porque disfrutas 3 o 4 días, los que entrenas 4 o 5 días, pero después el fin de semana es matador y se está mucho mejor. Yo me siento mucho mejor y mucho más cómodo ya en este lado del despacho. Al final es verdad que, bueno, yo creo que entrenadores mucho, digamos que esta gestión del corto plazo, tú te encargas más de, digamos, del medio, de largo y demás. Sí, de proyectarlo, sí. Quizá no es, claro, no requiere ese día a día agotador, ¿no? Del resultado, que bueno, que evidentemente hay que tener claro. energía. Sí, hay que tener mucha energía y transmitirla y que te la crean. Vale. Al final, ser entrenador tienes que transmitir mucho y que te lo crean en el tiempo. Vale. Pero es bonito, pero esto es para mí me gusta más y me siento mejor aquí, me siento, bueno, que puedo hacer mejor las cosas. Además, siempre, quizá la falta de fortuna en determinados momentos que me faltó como técnico, siempre la he tenido como director deportivo. Has hecho hincapié varias veces. Que también es importante. Sí, no, y además es que también es importante. Es una pregunta que estoy haciendo a todos los perfiles que pases por aquí y hay respuestas dispares. Yo tengo que decir que yo estoy contigo, yo creo que pero bueno, quiero preguntarte, ¿tú crees que marca carreras o marca momentos el hecho de que un momento el palo sea adentro y no el palo sea afuera? Yo creo que carreras no, momentos sí. Yo creo que el que es bueno acaba siendo bueno. ¿Vale? Si tiene la continuidad, pero sí que te puede marcar, pues eso, de un equipo de que descienda a segunda o que se quede en primera o del ascenso. O sea, hay momentos puntuales que tu trabajo está y va a ser reconocido y tú estás ahí. Pero yo, por ejemplo, he vivido momentos del límite del último partido, de estar en primera o estar en segunda. Y igual que de técnico, eso me llevó que el palo pegase en contra. ¿Vale? En otros momentos el palo en la dirección deportiva me ha salido a favor. Entonces, claro, sí, yo hubiese sido lo mismo, pero no es lo mismo que nosotros en el último partido del Rayo con el gol de Tamudo hubiésemos ascendido a que, o sea, nos hubiésemos permanecido en primera, que nos hubiésemos quedado en segunda. Un año con el Celta estuvimos hasta el último en Leganés con nosotros en el campo del Español y el Leganés contra el Real Madrid. Cierto. O sea, entonces, en esos momentos, pues Óscar falló una ocasión solo, que la tira por encima del larguero. El Real Madrid campeón, nosotros en NBA. Claro, el Real Madrid campeón de Liga, y nosotros en ese mismo momento, en el mismo partido, en eso, Aspas tiró al palo y se fue fuera. Entonces, o sea, hay momentos puntuales que no
no a lo mejor en tu historia, pero que sí en tu día a día de trabajo futuro, pues tiene mucha importancia. O sea, no soy igual, nosotros una semifinal de Europa League en Manchester, pues Claudio Bobú le dio por pasarse la Guidetti en vez de tirar cuando estaba solo. Y en ese momento el gol era mucho más fácil, a lo mejor no se hubiese llevado a la final. Pero sí que en momentos críticos y puntuales yo he tenido esa pizca de fortuna en la dirección deportiva que ya te digo, quizá. Y yo creo, porque esto es un juego, y en el juego, en cualquier juego, interviene la fortuna, interviene el azar, y aquí esto no es un juego. Uno hace para que intervenga lo menos posible. Claro. Uno hace todo su trabajo para que intervenga lo menos posible. Pero al final interviene, claro que interviene. Está ahí fuera. A lo largo de una trayectoria larga, quizá no, pero en momentos puntuales sí. Hay que tener, yo creo, también esa tenacidad, ¿no? Para el hecho de que, a lo mejor, si la primera sale rana, pues seguir probando, ¿no? Así es. Claro, así es. Lo que no hay es que rendirse. Lo que no hay es que rendirse, porque a veces te va en contra, y lo que no hay es que rendirse. Pero sí que es cierto que nosotros lo que no tenemos que hacer, que era lo que hablamos un poco antes del Levante, es rendirnos. Nosotros es pelear. Cada partido es una oportunidad. Cada partido no es un marrón, como yo les decía a los jugadores. Cada partido no es un marrón. Cada partido que jugamos aquí en el estadio o salimos fuera, cada partido es una oportunidad de demostrar lo que somos, de poner nuestro prestigio. Ponemos nuestro prestigio en juego, y es de defender nuestro prestigio, y en el fútbol eso te da la oportunidad cada semana. Entonces yo creo que lo que no hay que hacer nunca es rendirse ni dejar de pelear. Qué bueno, qué bueno. Hablando un poquito sobre el primer equipo, ¿cuál ha sido, en tu carrera, qué relación mantienes con el entrenador del primer equipo? Yo, o sea, como he desistido también entrenador, yo lo que intento es mantener una relación cordial siempre. A veces no es fácil porque se tienen diferentes puntos de vista, pero yo siempre he tenido buenas relaciones con los técnicos que he tenido, porque entiendo. Yo a lo mejor ahora, cuando hay victorias y cuando hay muy buenos momentos, tampoco estoy tan cerca. Estoy más cerca, intento estar más cerca cuando las cosas no fluyen o no van bien, porque entiendo la soledad del entrenador, aunque la mayoría de los técnicos ahora siempre vienen con 3, con 4, con gente de su staff, pero me interesa mucho más cuando no se gana, porque hay una soledad del entrenador, del resultado, de que no salen las cosas, y yo trato de estar ahí cerca. Y muchas veces, cuando pasan estas cosas, ellos son más receptivos que cuando ganas. De todas formas, he tenido muchos entrenadores y muy diferentes. Vale. Pero yo lo que sí que trato es de que ellos vean en mí una ayuda, un apoyo, y de que nosotros, cuando los contratamos, es para que las cosas vayan bien. Los entrenadores a veces se olvidan rápido de quién nos contrató, de quién nos trajo, y de quién nos trajo con qué idea. Enseguida ya empiezan a esa vorágine, ¿no? De otras cosas. Claro, difícil de lidiar. Ya se te olvidas. Ves fantasmas en todos los lugares. Quieres ayudar, claro. Que quiero ayudar, y lo que estamos es para ayudarles, porque si les va bien, nos va bien a todos. Y entre menos cambios haya, por ejemplo, yo venía de no cambiar casi nunca en Tenerife, en el Rayo, en equipos donde he estado no había muchos cambios. El Rayo incluso yo creo que acabábamos siempre quitando la de Pepe Mel, esa que me tocó estar a mí. El resto, Paco Gémez estuvo y continuó, Sandoval, o sea, gente que empezó y terminó los años. Pero cuando me tocó, por ejemplo, muchos cambios en el Celta. En el Celta me tocó muchos cambios de entrenador, porque las cosas en un par de temporadas no iban bien, y en esos cambios, pues lo que yo intento, lo que nosotros tratamos desde el club, es siempre de ayudar, de que encuentren un apoyo, de que estén tranquilos, de dar los menos problemas posibles, y de tratar de ayudarles. Al final la estabilidad... Después está... Sí. Claro, después otra vez está el tema cuando hay que fichar. Esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo se gestiona ese proceso? Claro, hay entrenadores que son o que tienen o que quieren ser mucho más influyentes. También digamos, el modus operandi de los clubes es diferente. Yo estaba con el Rayo, que era muy diferente. ¿Por la propiedad? ¿Por lo que exige la propiedad? ¿O? Sí, porque yo en esos momentos, por ejemplo, en el Rayo llegué en segunda B. De segunda B hasta primero un proceso, y nosotros normalmente fichábamos, y yo, por ejemplo, con Paco Gémez, que es con los que más tiempo estuvo,
Cogeme te daba características, no se metía mucho no se metía en los jugadores, te daba, pues yo ya sabía el central que quería para Cogeme, el extremo que quería, el delantero, un poco la tipología de cada eso. Después, entonces, fichaba la dirección deportiva, era la que fichaba. Después hay otros clubes, como por ejemplo el Celta, que es diferente, que hay que poner de acuerdo a muchas partes para ese ficharlo. El jugador que sea, pues, por ejemplo, la verdad es que tuve, por ejemplo, con Unzue no era tan... Unzue lo que le traías, lo veía y normalmente pues bueno, Nada, ningún problema. y normalmente pues ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Y otros entrenadores que querían tener más presencia en los fichajes, y entonces teníamos que hacer, bueno, pues lo que era el club, lo que era la dirección deportiva y lo que era el entrenador, tratar de entre todo adecuarlo para pero claro, cuando tienes que poner a tanta gente de acuerdo no es fácil, porque es un proceso más lento, porque bueno, porque al final las cosas no son fáciles. Y después aquí en el Levante pues se le da mucho mayor protagonismo a la dirección deportiva, que bueno, que solo he estado en el mercado anterior, en el mercado este de verano, pero sí que tenemos tenemos una digamos, que con Nafti, con el que estuve ahora con Calleja, es más una dirección deportiva de fichaje. Siempre se consulta al entrenador, siempre se le dice al entrenador que se va a fichar para claro, al final tener su aprobación, pero no es una... digamos, no tiene tanta influencia en... Sí, por ejemplo, Nafti o Calleja o un entrenador no le gusta un perfil, no se trae. Hombre, si no le gusta a un jugador, depende. Hay jugadores de club que nosotros vemos más allá de un entrenador. Vale. Más a medio plazo. Porque el club confía, claro. Vale. El club confía en él. Claro, sí, si yo le digo, no voy a traer a Buldini. No, Buldini no me gusta nada, es un horroroso, no me lo traigas. Claro, no lo va a traer, pero sí que tratas de ir con el ok del entrenador, pero bueno, no son tan influyentes como pueden ser a lo mejor en otros modelos, donde el entrenador tiene una influencia más importante. Pero claro, siempre se trata de tener el ok del entrenador. Y imagino que en un club, que sobre todo con este objetivo estratégico, ¿no? que habló Kiko Atalán, de tener, creo que son el 40%, como has dicho tú, de jugadores de la cantera en el 2027, también se tiene que conjugar todo ese trabajo con las líneas de sucesión y qué viene de abajo, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos mucho de unas cosas que nos vienen muy bien y tenemos menos de otras. Tenemos pocos delanteros, tenemos delanteros, pero no nos vienen tan destacados como vienen en los centrales o en los laterales, donde sí tenemos una línea sucesoria que pensamos que va a ser importante para el club. Medios centro también, pero bueno, nos está costando quizá más encontrar de medio campo hacia adelante, de talento. Claro, esos cuando salen, pues vuelan enseguida. Pero ¿Crees, Felipe, perdona, que está costando? Porque Roberto Lave hablaba algo similar. ¿Crees que es una cuestión de lo que creo que es un tema manido, pero que no deja de tener sentido? El hecho de que se juegue menos al fútbol en la calle, que ya a lo mejor ese jugador talentoso, habilidoso, quizá no se le están procurando el contexto para que pueda florecer. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No se le proporciona el contexto ni los entrenadores. Vale. Hablabas antes de volvemos a... Sí. Claro, al final un entrenador quiere tenerlo todo controlado y quiere tener controlado todas las cosas. Yo hablo a los jugadores muchas veces cuando hablo con ellos a solas y para desmitificar un poco el tema del entrenador, les digo, esto no es la PlayStation, esto no es el FIFA, o sea, vosotros tenéis que hacer lo que penséis, no está el entrenador. Si tú piensas que tienes que regatear, tienes que regatear. Después, bueno, pues te equivocarás, te echarán la bronca, pero tenéis que pensar vosotros, tratar de hacerlo bien vosotros y de fallar vosotros. No el seguir todas las pautas que te da el entrenador no siempre es lo más aconsejable, sobre todo en la gente de talento. Vale. La gente de talento tiene que jugar sobre lo que él siente, sobre ese talento. Pero si le estamos diciendo cada vez que recibes tienes que jugar a 2 toques, o cada vez que recibes, no. Hay veces que hay que jugar a 2 toques, hay veces, por eso ellos tienen que equivocarse y ver, y desde
acierto error, tratar de ir eligiendo las mejores opciones. Que nosotros eso, el otro día había una charla buena de Aimar, que habla de eso. O sea, antes tú jugabas 3 horas en la calle y vas 1 hora al club donde estabas pues en los infantiles, en los juveniles, en el equipo que estuvieses. Y en el club lo que trataban era de acomodarte, de decirte, bueno, pues sirves para lateral, sirves para extremo, sirves para esto, se hace esto. Pero tú después ibas a la calle, jugabas 3 horas con tus amigos hasta que te llamaba tu madre para subir a casa. Y claro, tú ahí de todo. interpretabas, claro, tirabas un caño, hacías cosas que te salían de dentro. No había nadie que te estuviese, a no ser algún compañero, pero no había nadie que te estuviese diciendo, no, eso en esa zona no se hace o no haces eso. No. O sea, hay que saber jugar al fútbol, pero también hay gente que imagina cosas y hay que dejárselas que las proyecte, esas cosas que imagina. Bueno. Si nosotros no dejamos proyectar la imaginación, la mayoría de los jugadores talentosos, sí, los jugadores de alto nivel, yo no me las puedo ni imaginar. Si a ellos les hubiesen estado un entrenador que te coarta, sí, claro, que te coarta cada vez que vas a intentar una cosa, te limita. Pero bueno, eso es igual que son los profesores al final. Sí, cierto. Es un profesor más y tenemos que tratar de sacar el talento a cada jugador y sobre todo los jugadores de ataque cada vez son más previsibles, y lo que es previsible es más fácil de, bueno, pues de contrarrestar. Sin embargo, ¿qué es lo que buscamos? Que alguien tenga 1 contra 1, que alguien sepa capaz de romper una línea con 1 contra 1. Eso es ahora lo más valorado, pero le estamos dando valor, pero no lo queremos que lo hagan los nuestros. Claro, sí, que al final lo que dices, el entrenador quiere tener todo tan controlado que llega al extremo y controla el pase y claro, no arriesgues. Claro, darse la ruptura, no hagas 1 contra 1, no tires un caño. Por eso nosotros tenemos que potenciar y tenemos que estar cerca de los entrenadores y exigirles que los jugadores de talento. Lo que pasa es que siempre se mira con lupa al jugador de talento. No, es que el otro corre mucho. Bueno, ya, pero es que hay jugadores para correr y jugadores para hacer. Se alaba siempre al obediente. Siempre se le perdona más. Pero bueno, para eso estamos, para tratar de eso ir quitándolo. Porque bueno, aparte a mí en ese tiempo que yo fui jugador, yo era de esos. Yo era pequeño, flaco. O sea, yo al final te has buscado las habichuelas o has sacado un rendimiento por otras cosas que no tienen que ver con el físico. Qué bueno. Tienen que ver con otras muchas cosas. Sí, que al final en el fútbol también juegan, también cuentan, por supuesto que sí. Claro. Y este verano, Felipe, ¿cómo es para un director deportivo el hecho de trabajar, digamos, porque imagino que estáis trabajando en 2 escenarios, ¿no? Que es el de un posible ascenso, que estáis cerca, es el objetivo del club, entiendo, se puede decir sin ningún problema. Sí. Y también el de que no se cumpla, ¿no? ¿Cómo se manejan estos 2 escenarios? Digamos que tenéis, digamos, perfiles preparados para cada posibilidad o ¿cómo lo gestionáis? Sí, tenemos los perfiles preparados para una posibilidad u otra. Lo que pasa es que, claro, muchas cosas no las puedes cerrar, porque hay muchos jugadores que en estos momentos podrías cerrar que a lo mejor a segunda no te vienen y que en primera sí estarían encantados. Entonces, el principal problema no es de visionar o de ver los jugadores que podemos tener para la temporada que viene en una categoría a otra, que sí que más o menos tenemos claro y que pensamos. Lo que pasa es que muchos de ellos, sobre todo pensando en primera, no los podemos cerrar, y tampoco podemos firmar jugadores que pensamos que serían muy buenos para segunda, porque a lo mejor en primera después se nos presentan buenas oportunidades mejores de esos jugadores. Entonces no es fácil. Alguno, bueno, pues tratas de incorporarlo ya, pero sabemos que no es fácil, que tenemos que contar o dejar algunas puertas a veces abiertas que a lo mejor más si en esa primera y en segunda quieren que lo saques cedido o que pase otra. Bueno, a lo mejor puedes dejar alguna puerta abierta para ir cerrando jugadores y que eso, pero bueno, te lo tiene que aceptar la otra parte. Para nosotros, como es normal, estamos con cosas y estamos tratando de hacer cosas, pero sí que bueno, que no es fácil estando en esta posición. Vamos a ver, pero bueno, lo tenemos más o menos. El tema es que bueno, estando en primera es más fácil, va a ser más fácil porque después al final el Levante es un buen club. El Levante, me parece, en los 12 últimos años ha estado 11 en primera. Sí. Es un club como estamos hablando y como
los que estamos aquí vemos con una capacidad de crecimiento grande, con un buen estadio, con unas buenas instalaciones, Buena la ciudad. una gran ciudad. Entonces, al final, yo pienso que estando en primera, bueno, pues serán las cosas más fáciles, porque además estando en segunda, el segundo año en segunda es de una reducción drástica del presupuesto bueno, con una serie de factores económicos que van a limitar mucho nuestra plantilla para la temporada que viene. Pero aún así, bueno, estamos también en esa tesitura. Y a la hora de estéis pensando en jugadores y demás, ¿cómo sois o cómo preparáis el hecho de intentar trasladar el rendimiento que da un jugador en otro contexto, en otra liga, para saber si va a poder rendir con vosotros? No es fácil, a veces es asumir un riesgo. ¿Vale? Nosotros en el Celta trajimos a Maxi y No salió mal. No salió mal, lo podíamos haber vendido el primer año y la verdad es que podíamos haber, después lo vendimos a los 2 años, trajimos a Lobotka y ahora va a quedar campeón en Serie A. Lobotka, que lo habíamos visto en el Sub-21 de ese año en Polonia, que lo vimos 2 o 3 partidos. Para mí fue muy importante el día que jugó contra Inglaterra. Vale. Él jugó a un gran nivel en la selección, controló los partidos, pero el día que juegan contra Inglaterra, con una selección de Inglaterra muy grande, manejó el partido a su antojo. Encima coincidió con un entrenador como un Zue, que era de eso, que era de juego. Vale. Pero Lobotka tiene que estar en un contexto, como ahora está en Nápoles, con otros entrenadores anteriores tuvo menos protagonismo, en un contexto donde un mediocentro de sus características pueda desarrollarse. Entonces a veces también tiene que ver con lo que nosotros le damos a ese jugador. Tiene que ver con eso. Y otros jugadores, a lo mejor con más nombre, como en Remor, que venía de Borussia Dortmund, no acabó de salir bien. Y estaba, pues venía de un gran equipo como Borussia Dortmund, pero intervienen muchos factores. Nosotros a veces somos los españoles, o en la Liga Española, somos un poco... tratamos de menospreciar muchas veces lo de otros sitios. O sea, no pasa en Alemania, por ejemplo, donde traen muchos japoneses, donde traen muchos americanos. O sea, tú aquí viene un norteamericano de la MLS y, bueno, como traen un americano de la MLS, es horroroso. Bueno, está jugando en Bayern de Múnich y lo quieren todos los equipos del mundo y es el mejor lateral, de los mejores laterales izquierdos. O un japonés, ¿no? ¿Cómo hace un japonés? Bueno, pues un japonés. Jugadores buenos los hay en todas las partes del mundo. En Perú salió Farfán, salió Chemón Solar. Y más ahora que está creciendo el juego, claro. Claro, que todo está mucho más... Mejores entrenamientos, más acceso a todos, claro. Entonces, o sea, yo creo que nosotros que hay, y después, claro, a veces no es fácil trasladarlo aquí, pero tiene que ser el contexto. A veces el contexto. Matías Jensen no juega con nosotros y va a Brentford y es titular, sube a la Premier y va a su selección. ¿Sabes? El contexto en el que ellos se muevan también es muy importante. A veces nosotros no le damos ese contexto para que ese talento y esas capacidades se desarrollen. Y se desarrollan en otro sitio. Van a otro sitio y demuestran que son buenos jugadores y que eran buenos jugadores, pero que a nosotros a lo mejor no tuvieron el contexto, ni la oportunidad, y el sitio que era en otro lado. ¿Crees, Felipe, que eso es incontrolable o que es una cuestión de la personalidad del jugador? O digamos, ¿cómo crees que se puede ir? Depende de la persona. A veces tiene que ver con eso, a veces tiene que ver con los técnicos. Vale. Creo que a veces nosotros también cometemos el error, sobre todo cuando hay tantos cambios de técnico. Por ejemplo, para Olave, que lleva ahora tiempo con Imanol, quizá le resulta mucho más fácil encontrar porque ya lleva un tiempo. Vale. Para mí ahora con Calleja seguro me va a ser mucho más fácil encontrar para la temporada que viene los jugadores de ese perfil. Vale. Pero a veces los entrenadores que traes, sobre todo cuando hay tantos cambios, no están engarzados con el perfil del jugador que a lo mejor tienes en ese momento. Nosotros, por ejemplo, Lobotka con un Zue era la leche y después no me acuerdo quién vino y tuvo menos protagonismo o no lo ponía tanto. Matías Jensen lo mismo en ese momento. Cuando hay muchos cambios de entrenador, a veces no engarzan bien las cosas, porque tú buscas a lo mejor una inmediatez para salvar una situación y no engarza con el tema de jugadores. O hay entrenadores que les gustan los jugadores de 26 para arriba y tú has fichado muchos jugadores jóvenes. Vale. Entonces, ese es el tema. A veces cuando hay mucho cambio de entrenador es un poco el problema. Volvemos un poco a lo que hablábamos antes de la importancia o de lo que te da la estabilidad, ¿no? Claro. De conocer
los perfiles, me hablaba de Michu en el segundo capítulo de Arquitectos, de que él a Julián Calero decía que sabía cómo respira Claro, y que ya, pues tiene capacidad para moverse en el mercado con un poco más de libertad, sabiendo. claro, sabiendo. Sí, lo que Efectivamente. hablamos de con Paco Gémez. Entonces, eso es lo que te da la estabilidad. Y lo más importante en el fútbol es el entrenador. Los jugadores son importantísimos, lo más importante, pero el entrenador lo más importante son los jugadores, perdón. Pero para mí lo más difícil es encontrar entrenador. Vale. Entrenador es lo más complicado. Vale, ¿tú crees que digamos, desde tu labor es, digamos, la decisión más importante que tienes que tomar? Sí. ¿Quién va a dirigir a los Sí, y jugadores? más difícil porque no los conoces tantos, porque a los jugadores, a los entrenadores, sí, tú puedes conocer cómo trabajan, pero cada sitio somos diferentes. Vale. Y después hay un entrenador cuando ganas, uno cuando pierdes. O sea, la personalidad no es la misma, gana, que cuando pierde. Entonces, que la gente cambia mucho, es mucho más... Claro, la derrota que te da, pues inseguridades, y ante las inseguridades las personas son diferentes. Y yo he visto a entrenadores que veníamos a ganar, y era un tipo valiente, atrevido, y después pierdes, y te vuelves Un poco timón. miedoso, te vuelves, claro, todo te afecta mucho más. O sea, al entrenador hay que tenerlo para conocerlo. Para conocerlo porque al final, cuando tú lo ves de fuera, sí, te pueden decir, pero los contextos son muy diferentes. No es lo mismo entrenar no lo sé, al Villarreal, por ejemplo, que entrenar aquí es diferente. O no es lo mismo entrenar no lo sé, al Burgos seguro que entrenar aquí. Y a lo mejor valen para los dos sitios, pero son diferentes contextos. Y hay gente que se adapta a los contextos y otra gente que le cuesta mucho más adaptarse. Entonces, para mí lo más complicado es la búsqueda del entrenador. Que bueno, imagino que también muy difícil. Porque Sí. al final todo depende del entrenador del primer equipo. Porque es el que más está en la prensa, es el que transmite más mensajes. Sí, Claro, plenamente. algo 2 o El 3 portavoz, veces al año. prácticamente. Que sí, claro, es el portavoz. Entonces le preguntan por todos los problemas. Le preguntan... Aunque no sean deportivos. Por los fichajes, aunque no sean deportivos, y los fichajes, aunque no esté tan... Aunque lo sepa, pero no no esté tan involucrado. O sea, le preguntan por todo, él tiene que responder a todo. Es el portavoz, después es la persona que más importancia tiene, pues eso, para la cantera, para los que suben. Importancia en los fichajes, pues eso, cuando lo conoces, ya sabes lo que quieres. Bueno, y mantener la estabilidad ahí es lo más difícil. Y ojalá tenga un entrenador para mucho tiempo, porque esa estabilidad te da una coordinación y un poder desarrollar los proyectos del club que en otros que con muchos cambios es mucho más difícil. Imagino que una de las cosas más difíciles de tu trabajo es saber leer, a esa persona que hay detrás del entrenador o del jugador, ¿no? Para tratar de ver cómo va a responder en el Levante. Sí, bueno, uno trata a veces siempre de entrevistarse con los jugadores, ¿Vale? pero bueno, igual que con los entrenadores, las entrevistas, muchas veces ellos te conocen más a ti que tú a ellos. Y tratan Aquí nos informamos todos de todos. tratan de decirte lo que tú quieres oír, Vale. ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, yo creo que a veces es una cuestión más de sensaciones, pero Vale. los jugadores, es lo que te decía, los jugadores lo que hay que tratar es de encontrar, bueno, pues, jugadores para lo que nosotros queremos, para el club que nosotros queremos, jugadores talentosos, te entrevistas con ellos, los conoces, preguntas Pero Gente del sí, vestuario. a mí me han dado información malísima de jugadores y después lo tienes tú y no es lo mismo. Ya. O sea, no tiene nada que ver, porque también a lo mejor el contexto en el que estuvo en el otro equipo era muy diferente. Situaciones personales también, que a lo mejor están Claro, pasando. situaciones... Claro, eso es. Y me han hablado muy bien de otros y después no era tan bien. Ya. O sea, a veces cuando tienes demasiada información tampoco es buena la demasiada información. Yo principalmente me centro en cuando lo vamos a ver, en nuestros parámetros deportivos, en nuestros parámetros económicos, en nuestros parámetros físicos, en toda la información de Big Data, en todos los datos que tenemos, eso. Pero para mí es muy importante y sigue siendo muy importante el ojo. A mí el ojo humano. Quiero ir a verlos, quiero estar con ellos y tratar de verle los más posibles partidos en directo. Muchas veces no se pueden ver muchos partidos en directo, pero sí que entre más pueda haber, pues mucho mejor. Qué bueno, Felipe. La verdad que no, se me ocurren muchísimas preguntas más sobre contexto, sobre tu relación con el Big Data que tenéis, pero bueno, creo que ya llevamos una hora, así que no te quiero quitar más tiempo. Sí me gustaría acabar
Si me permites, por favor, con 2 preguntas que le hacemos a todos los invitados y que tienen un poco más que ver con tu aspecto personal, digamos. Y la primera sería, si nos puedes compartir una figura del fútbol que te marcó a ti personalmente. Yo me fijaba en muchos. Y me fijaba en muchos y trataba de copiar a muchos. Yo de pequeño era del Atlético de Madrid, entonces pues me gustaba, mira, que falleció hace poco Marcos Alonso. O sea, Cierto. me gustaba, me gustaba Marcos Alonso y me gustaba, bueno, pues a veces las conducciones que iba, que era derecho, pero la llevaba con la izquierda. Pero después, bueno, pues al final después me gustaba Laudrup, que llegué a jugar en contra de él. Me encantaba porque yo después empecé siendo más delantero, más banda, después era más media punta. Entonces, al final he tratado de beber de muchos. Pues claro, me gustaba ver a Maradona, ahora me encanta ver a Messi, disfruté que ganas en el Mundial. O sea, pero yo al ser del Atlético, el que un poco yo miraba así era a Marcos Alonso, que tuve la oportunidad después de conocerlo y bueno, y me fijaba en él, pero trataba después de Laudrup, porque para mí era el mejor 10 que había en esos momentos. Y, por ejemplo, me resultó agradable en el último año, cuando ya se retiraba, debía de querer tener todos los números 10 y vino a pedirme para cambiar la camiseta, y para mí fue un orgullo. Y otro partido de las estrellas de estos que había antes, que jugábamos y estábamos en el mismo equipo, pues bueno, compartimos eso, pero yo cuando lo veía jugar, aunque ya era profesional y eso, pues me encantaba ver las cosas que hacía y cómo asistía y cómo hacía mejores a los compañeros. Qué bueno, pues bueno, sirva de homenaje, por supuesto, para Marcos Alonso y su familia, que le mandamos un abrazo muy fuerte. Y Laudrup, que es la segunda vez que sale, tengo que decirlo, porque Michu también habló de Laudrup, un poco para posición y también porque fue entrenador. A Michu lo fiché yo para... Hostia, para el Rayo. A Michu lo fiché yo para el Rayo, sí, y con Michu nos sentamos con los agentes, a veces los planes salen, y él estaba libre de contrato del Celta, y entonces yo me reuní con los agentes, y nuestra idea era, ellos firmaron solo 2 años, y nuestra idea era esa, que hiciese un buen año en primera y poder venderlo. Y fue así, hizo un gran año en primera, y no teníamos delanteros, empezó jugando mucho más al atacante que de lo que lo venía haciendo en el Celta y en el Oviedo, y entonces esa fue no mi primera venta a la Premier, la primera fue Diamé, pero en ese caso nos habíamos sentado con los agentes y habíamos dicho, vamos a ver si sale así la cosa, y salió como lo habíamos hablado y planeado, y para Michu fue fenomenal después. ¿Ha sido uno de los jugadores que, digamos, uno de tus incorporaciones que más se ha revalorizado? Yo la que revalorizado de valor fue digamos tener fue Maxi, porque vale, claro. Pero sí que para mí quizá fue la primera, la Premier, fue Diamé. Vale. Diamé, que era un jugador que estaba y que había ido a prueba al Linares, me parece que era. Estuvo jugando en el Linares y yo me acuerdo de ir a verlo porque iba a ver a un jugador que teníamos ido allí, a Mata, y ver un partido, y veía los partidos, y yo vi a este y digo, tía, qué tío este. Y después lo fui a ver más veces, a verlo por ahí. Y entonces, claro, nosotros vendimos a Diamé de segunda, porque ese año el Rayo estábamos en segunda B, ¿vale? Nosotros subimos a segunda y lo firmamos. Él estaba también en segunda B y jugó la fase de ascenso contra el Zamora, y nosotros después jugamos contra el Zamora, ¿vale? Y nosotros lo fichamos, y un año con el Rayo en segunda lo vendemos a la Premier, al Wigan Dios, se me fue el nombre ahora, del entrenador de Bélgica, Roberto Martínez, que ahora se fue, de Roberto Martínez. Sí. Claro, nosotros vendimos en el Wigan vendimos a Diamé, que venía de segunda B, un año en segunda lo vendimos a la Premier, al Wigan de Roberto Martínez. Esa no fue la más alta en dinero, en dinero que proporcionó al Rayo, y la diferencia que hubo entre lo que lo compramos, bueno, no lo compramos, venía a coste cero, vale, en lo que lo vendimos al Wigan, que los otros, que Lobotka, que costó 4 o 5 y lo vendimos en 21. Vale. Pero esta sí que fue para mí muy importante, porque lo vendimos de segunda a la Premier, y que venía de estar en un segunda B de aquí de España, del Linares. Y además entiendo que tú ahí llevabas poco en la dirección deportiva del Rayo. Vamos, poco digo, pocos años o... Claro, yo llevaba poco, llevaba solo un año. Ese fue, pues que
subimos en el primer año mío, subimos de segunda B a segunda y fue uno de los fichajes para segunda Entiendo que eso y a mí. Y aparte estaba... te refuerza como director deportivo, ¿no? Fue una baza que te, ¿no? que te pudo dar fuerza, ¿no? Como a tus... Claro, sí, en ese momento, en un año vendimos a un jugador a la Premier, parece que eran 4 millones o 5 millones, no me acuerdo. 4 me parece. Que sería el presupuesto del Rayo, Claro, o el doble. Claro, sí, nosotros, no sé, en segunda teníamos buen equipo. Pero sí que claro, que era una venta importante de un jugador que venía de un equipo libre de segunda B y que venía libre porque yo estaba contando todos los días los partidos, tenía renovación automática por no sé cuántos partidos y se quedó a uno de poder hacerlo. Y no se renovó automáticamente. A suerte otra vez. Igual fue alguna lesión o nunca sabes. Así, eso es. Sí. No él ponía, el entrenador ponía antes a uno que se llama Romerito, que él ya tenía en Hércules, y Romerito se lesionaba, ya era veterano, y Romerito debió recuperarse, y entonces jugó más Romerito que jugaba tanto Romerito como Diamé. Pues al Rayo y a ti personalmente os vino de perlas. Y ya para acabar, Felipe, la última. Sí es. No sé si podrías compartir un hábito que tengas que te ayude, ya sea en la dirección deportiva o fuera de tu vida, un hábito que te ayude a ti a estar centrado, a estar bien, un hábito que tengas. Sí, soy muy simple. No, o sea, cuando vamos a los sitios no tengo un hábito. Ya, no te digo tanto. No tengo una cosa. No te digo en plan superstición, sino yo todos los días. Supersticiones todas, no las tenía como jugador. ¿Vale? No las tenía como jugador, las tengo como director deportivo, las tengo todas. ¿Y cuál es la más? Pero no tengo. No, pues a lo mejor, yo qué sé, pues ahora estoy con la zamarra esta que vino un tiempo de frío y ahora no la quito, pero Vale. con 3/4 de esto. Hasta que no perdamos. Yo qué sé, la ropa. Claro, o alguna cosa que haces de rutina, pues la mantienes, que no tiene mucho que ver, pero bueno, como no me cuesta, pues también lo hago. Y como jugador la verdad es que no tenía ninguna. Y ahora no tengo ninguna cosa especial de ir a desayunar, de hacer una cosa especial. Sí, claro, yo me refiero a eso. O a correr o yo que sé. En eso soy simple. No tengo ninguna, no hago nada. Yo corrí bastante. Yo corrí todo lo que tenía que correr. Vale. Corrí todo y más, ya no corro más. No soy de los que después de retirados... Por eso fuiste al 94, y corría mucho. que Clemente no valoraba. Sí, entonces ya lo corrí. Vale. Yo ya corrí todo lo que tenía que correr. Entonces no tengo rutina, no voy al gimnasio, no hago nada. Vale, especial. Vale, bueno, pues nos quedamos con... conocer los sitios de comer. Vale. Me gustan los sitios de comer, los sitios en las ciudades donde voy, tratar de ir a los restaurantes, ir a sitios que están bien y me gusta eso, recorrer un poco la gastronomía de las zonas donde estoy. Digamos, y he tenido la suerte de estar en muy buenos sitios. Sí. Y además, quiero decir que... En Madrid, en Vigo es maravilloso. Y en Valencia tampoco se come mal, la verdad. Así que... Y ahora aquí en Valencia también. Así diferentes cosas también. Además. Sí, señor. Además que aquí en España tenemos una gastronomía genial en toda la península, así que a aprovecharla. Bueno, Felipe, pues te hemos quitado más de una hora, así que de verdad ha sido un auténtico placer. Bueno, me lo he pasado bien. En Arquitectos, pues me alegra mucho saberlo. Y nada, espero que tengáis mucha suerte y que sigas con la zamarra, aunque haga calor hasta final de temporada y que se haga todo como esperáis. Felipe, muchísimas gracias por tu tiempo. Vale, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Si queréis seguir aprendiendo más sobre todo lo relativo a la dirección deportiva, seguramente os interese saber que la Liga Business School tiene un máster llamado Dirección, Metodología y Análisis en Fútbol, una formación que imparten los mejores profesionales de este ámbito, como Roberto Olave, y que aborda la complejidad del fútbol desde una perspectiva multidisciplinar y transversal. Podéis consultar más información sobre este máster y otras opciones formativas de campos como el derecho o el marketing deportivo en business-school.laliga.com o buscando la Liga Business School en las redes sociales. Con esta recomendación nos despedimos, gracias por vuestra atención, nos vemos en el siguiente episodio.